Juan capítulo 5, versos 1 al 14, en la Nueva Traducción Viviente. Jesús sana a un hombre cojo. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Juan capítulo 8, versos 1 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. Una mujer sorprendida en adulterio. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. Podría sucederte algo peor. Juan 5, 1 al 14 y Juan 8, 1 al 11 en la Nueva Traducción Viviente. En cierta manera, al leer el Evangelio, nos descubrimos a nosotros mismos en los personajes del mismo.
Parecería que los evangelistas estuvieran hablando de nosotros, revelando nuestros secretos más profundos y confrontando nuestras luchas vitales. Tal el caso, me parece, de los personajes que hoy ocupan nuestra atención. Un hombre paralítico, postrado por casi 40 años, y una mujer, quizá muy joven, que fuera sorprendida en adulterio. Juan, el autor sagrado, destaca dos cuestiones que resulta importante considerar respecto de nosotros mismos. La primera de ellas es que la gracia divina opera, se manifiesta en favor de quienes no la merecen y en aquellos que han llegado al punto en que no pueden hacer más por sí mismos en la vida. Tal el caso de la mujer, a la que por su pecado se le consideraba digna, merecedora de muerte y no de misericordia. Y el paralítico, quien por 38 años tuvo al alcance de su mano su sanidad, pero simplemente no pudo alcanzarla por sí mismo, con sus propias fuerzas. La segunda consideración tiene que ver con el hecho de que cuando la gracia opera, es decir, cuando la bendición inmerecida viene a nosotros en la persona de Jesús, nos quedamos literalmente a solas, frente a frente con Él. En el caso del paralítico, Juan establece un contraste cuando dice que en Betesda una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos estaban tendidos en los pórticos. Y en el caso de la mujer adúltera, Juan menciona que en el templo se juntó una multitud y Jesús se sentó a enseñarles. Cuando enfrentamos las crisis de la vida, sean estas causadas por razones ajenas a nosotros, como podrían ser las enfermedades o por nuestro pecado, el hecho es que las enfrentamos a solas. Como en los relatos que hemos leído, los demás parecen desvanecerse hasta que nos quedamos solos, como se quedaron solos el paralítico y la mujer ante Jesús. El paralítico dijo: no tengo a nadie que me meta en el estanque. La mujer, arrebatada del lecho donde compartía su amor, es arrastrada en la ausencia de su amante. Tan culpable como ella, no aparece en ninguna parte del relato juanino. Desde luego, la soledad es una condición compleja y difícil de ser enfrentada. Sin embargo, el evangelista revela que es en su soledad en la que tanto el paralítico como la mujer se encuentran con Jesús. El encuentro con Jesús, el de nuestros personajes, pero también el nuestro propio, se convierte, permíteme proponértelo, se convierte en un espacio de confrontación y de oportunidad. Cuando Jesús viene en nuestra vida, nos confronta y nos abre una oportunidad. La presencia de Jesús, su irrupción inesperada. Ni la mujer ni el paralítico despertaron ese día pensando que se encontrarían con Jesús. La irrupción inesperada de Jesús pone evidencia que nuestra forma de vida no tiene sentido ni sustento ante el hecho de su presencia santa y compasiva. Tú y yo sabemos que siempre hay algo que nos permite explicar de tal manera nuestra vida, nuestras decisiones y conductas, a modo de tal forma que las justificamos. Racionalizamos, es decir, explicamos a nuestra conveniencia lo que nuestra vida ha sido y lo que hemos hecho y dejado de hacer en ella. He visto a muchos inválidos arrastrarse para alcanzar o llegar a donde necesitan y me pregunto,
No pudo arrastrarse lo suficiente aquel paralítico en 38 años de estar al pie del agua de Betesda para poder sumergirse en esta agua, en el agua del estanque. ¿De qué manera justificaría aquella mujer su adulterio? Su marido era muy viejo, o insensible, o abusivo, no la comprendía. Se sentía muy sola, su marido le había sido infiel, o todos lo hacen. ¿Cuántas sinrazones pudo haber argumentado para justificar aquello que la puso literalmente en el camino de la muerte? Como nosotros. ¿De qué manera justificamos lo que hemos hecho y que no es propio de nuestra dignidad? ¿A quiénes hacemos responsables de lo que hacemos y de lo que no hacemos? ¿Cómo explicamos ese seguir atados a modelos de vida, a relaciones tóxicas, a la toma de decisiones virulentas, a quehaceres cotidianos que van consumiendo nuestra vida? ¿Cómo los explicamos? ¿Cómo los justificamos? Jesús se pone frente al paralítico y lo confronta. ¿De veras quieres ser sano? ¿De veras te gustaría recuperar la salud? El reto de Jesús a los acusadores de la mujer es al mismo tiempo una denuncia del pecado de quien hizo del adulterio la salida falsa a su condición de vida, a las circunstancias de la vida. Cuando Jesús les dice a los fariseos, a los maestros de la ley, muy bien, ella pecó, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra, Jesús no exculpa a la mujer. Reconoce su pecado al mismo tiempo que denuncia la falta de autoridad moral de los acusadores que los acusadores tenían para juzgarla. Nuestras circunstancias extremas provocan un quehacer extremo de Jesús. Su presencia, su irrupción en nuestras vidas se convierte en el parteaguas que divide la historia de nuestra vida en el antes y después de su aparición confrontadora ante nosotros. Recuerdo a Sarita Martínez, una amada hermana que ya descansa en el Señor. Sarita celebraba el aniversario de su bautismo en agua por encima de la fecha de su nacimiento. De esta manera, Sara daba testimonio de que cuando se entregó a Jesús, que cuando Jesús vino a ella, su vida dejó de ser lo que era para convertirse en una vida nueva. Hemos conocido a personas que, habiendo sido sanadas de enfermedades terminales, imposibles de ser superadas desde la perspectiva humana, decidieron literalmente consagrar sus vidas al servicio del Señor. Algunas han ido al campo misionero, otras se han consagrado al ministerio pastoral, otras más han hecho del servicio al prójimo la razón de su vida. Todo lo que son después de haber sido sanadas y todo lo que tienen lo han puesto al servicio de Dios de manera práctica y sistemática. También tú y yo estamos rodeados de aquellos que, habiendo sido perdonados de su pecado, han optado por entregar sus vidas al Señor en total consagración, santidad y servicio. Como aquel pastor sinaloense que conoció al Señor estando preso en Culiacán por sus delitos como sicario y traficante de drogas. El Señor lo redimió. De manera milagrosa lo hizo libre de la prisión. Y este hombre me decía, Adoniram, lo único que puedo hacer para agradecer a Dios lo que ha hecho en mi vida es servirlo como pastor de aquellos que lo necesitan. Y así lo hizo, así sirvió hasta que el Señor
lo llamó a su descanso. Bendito sea el Señor. Debemos tomar en cuenta que Jesús aprecia, Jesús valora lo que hace por nosotros. Sabe que se trata de una manifestación extraordinaria de la gracia divina en favor de los que no merecen ni pueden. Alguna vez nuestro Señor alabó al Padre diciendo: Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias porque has ocultado todo esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los sencillos. Es decir, Jesús siempre tiene plena conciencia de lo extraordinario del quehacer divino en favor de los sencillos, del paralítico, de la mujer infiel, pero también de ti y de mí. Y me parece, hermanas y hermanos, que esto explica los dichos incómodos de Jesús al paralítico y a la mujer. En ambos casos, Jesús les hace una advertencia incómoda. Deja de pecar, no peques más. Tal advertencia hace evidente que Jesús no desconoce, no ignora por amor la realidad de nuestro pecado, la realidad de nuestro vivir de manera equivocada. Y entonces advierte que dado lo que Dios ha hecho y que ha impactado y transformado nuestra vida, ya no podemos seguir decidiendo, actuando, viviendo como lo hacíamos, como lo hicimos antes de su intervención poderosa, animada por su amor incomprensible. Generalmente, cuando nos acercamos a quien ha estado enfermo por mucho tiempo y en condiciones extremas como el paralítico de Betesda, lo hacemos desde la posición del pobrecito, sufre mucho. Bueno, Jesús mostró su espíritu compasivo. Se acercó y se apiadó del paralítico, pero también le advirtió que tuviera cuidado con lo que podría ser la razón de su condición deplorable. Le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo peor. Las enfermedades pueden ser, no todas lo son, pero pueden ser resultado del pecado del enfermo. Por eso, me parece, es que Santiago promete: la oración hecha con fe sanará al enfermo. El Señor lo restablecerá y le serán perdonados los pecados que haya cometido. Santiago 5:1. Pero aun cuando la enfermedad no sea fruto del pecar del enfermo, sí puede dar lugar al pecado. El enfermo se vuelve vulnerable ante la presión del diablo. Y si bien su condición de enfermo podría en alguna manera justificar su debilidad y su caída en el pecado, una vez que Cristo ha transformado su vida, ya no tiene justificación alguna para no permanecer fiel. Ya no hay nada que justifique o pudiera justificar su pecado. Cuestión similar la de la mujer. Jesús le dice: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El uso del lenguaje de Juan me parece muy revelador del quehacer de Jesús y de sus consecuencias. Juan dice que los maestros de la ley y los fariseos le llevaron a una mujer. El término usado por Juan para llevaron puede entenderse como que la llevaron a fuerzas, cargándola o arrastrándola literalmente como a un animal. Pero en contraste, Jesús le dice: vete. Según Juan, lo que Jesús le está diciendo a la mujer es: continúa tu viaje en la vida, sé tú quien lleve tu vida, ordena tu vida. En otras palabras, Jesús le dice: no dejes que sean los demás ni las circunstancias aquello que dirija tu vida. Mantente libre.
Cuando Jesús redime nuestra vida, tenemos la capacidad para vivir libres de lo que nos ató antes de la manifestación poderosa y amorosa de su gracia en nosotros. Podemos, porque Él nos ha hecho libres. Lo trágico es que no pocas veces, habiendo sido sanados y liberados del poder del pecado que nos dominaba, seguimos viviendo como si Cristo no hubiera hecho nada en nosotros, como si lo que Cristo hizo no tuviera ningún valor ni aplicación práctica. Hay quienes sanos siguen viviendo como si estuvieran enfermos, y otros quienes, habiendo sido regenerados, siguen viviendo animados por sus complejos, por sus deseos desordenados, por sus heridas, por sus ambiciones, por sus debilidades, todo lo que era propio de la vida antes de Cristo. Algo que explica tal absurdo es que olvidamos o no tomamos en cuenta que cuando Jesús interviene en nuestra vida, es a nosotros a quienes transforma y no necesariamente a nuestras circunstancias. Olvidamos que el quehacer de Jesús altera totalmente nuestra vida. El paralítico tenía que buscar trabajo después de 38 años de estar tirado en el suelo comiendo lo que le dieran. Tuvo que bañarse, lo que por mucho tiempo no hizo. La mujer tuvo que volver a su casa y enfrentar el reclamo del marido, quien quizá ya le había dejado sobre la mesa la carta de divorcio que la condenaba a la soledad. Tuvo que ir esta mujer por la vida enfrentando las consecuencias de su infidelidad y vergüenza pública. Tanto ella como el paralítico tuvieron que aprender a hacer la vida de manera diferente a como la habían hecho antes de Cristo, no porque sus circunstancias hubieran cambiado, sino porque ellos habían sido transformados por el poder amoroso de Jesús. El amoroso Jesús, el misericordioso Jesús, amarga el momento gozoso del paralítico y lo incomoda en medio de su novedad de vida. Le advierte, ya está sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Quien vive la novedad de vida que ha recibido en Jesús, la vida nueva, su ser una nueva criatura practicando lo que no le es propio, corre el riesgo de que su vida se convierta en algo peor de aquello que fue antes del quehacer maravilloso de Cristo en él. Jesús nos comprende. Jesús obra en nuestro favor, cierto, pero su amor y su compasión no ignoran el hecho de que Jesús nos reconoce como capaces y responsables de vivir de acuerdo con nuestra vocación, con lo que somos ahora que Él ha transformado nuestra vida. La compasión de Jesús no deja de lado su juicio ni evita las consecuencias de que menospreciemos la obra de gracia con la que Jesús nos ha transformado. Hebreos nos recuerda y nos previene. Queridos hermanos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Hebreos 11, 26 y siguientes. Dura palabra es esta, pero es palabra de Dios. Somos entonces llamados a valorar lo que Dios ha hecho en nuestro favor y a honrarlo con nuestra santidad, nuestra fidelidad y nuestro servicio. Y hermanas y hermanos, así es como evitaremos que nos suceda algo peor. A esto los animo, a esto los convoco, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Bendiciones.